Yeberrejeja Adonai Beyesh Berreja. Yeberrejeja Adonai Beyesh Berreja. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Yael Adonai Panabeleja Bejuneja. Haga el Eterno resplandecer su rostro sobre ti y te dé la misericordia, te dé la gracia. Quizá Adonai para Eleja, el Señor vuelva su rostro hacia ti, hace sobre ti su rostro. Yasem Leja Shalom, y pon en ti paz.
Baruch atah Adonai. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayer hablábamos sobre los elegidos llamados y fieles, pero sobre todo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero que ha vencido. En el fin de los días, sabiendo que hemos de ser perseguidos por su Shem, por su nombre, no por tu denominación o tu doctrina, no por su nombre, entonces eso nos va a llevar a un nivel de definición y de decisión, sabiendo que al ser perseguidos no será para solo difamarte como hacen hoy o murmurar de ti a espaldas, sino para matarte. Y os matarán y os perseguirán. Entonces, sabiendo que en el fin de los tiempos volverá a repetirse como el principio de cómo se asesinaron a los verdaderos creyentes en Yeshua, entendemos que será cuando descubramos el engaño y lo demos a conocer, el engaño del Hasatán dentro de la religiosidad, incluyendo a la llamada iglesia en el día de hoy. Se va a descubrir el engaño, va a salir a luz la tiniebla disfrazada internamente, metida en doctrinas, en sectas, denominaciones y falsos ministerios, y aún en ministerios que en el origen fueron del Señor, pero en el camino se desviaron bajo sus propios intereses y haciéndose parte de un sistema abominable revelado en Escritura como Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Ahora, dice que el Señor pelearán contra el Cordero, capítulo 17, versículo 14, del libro de Apocalipsis. Si usted lee bien, está hablando de la gran ramera, la gran prostituta, quiere decir. Que así como el dragón siendo serpiente se hizo un gran dragón, Apocalipsis 12, que es la serpiente antigua, de la misma manera, Jezabel fue creciendo a tal nivel de convertirse en una mujer que aparece sentada en una bestia. Adora a otro Jesús, porque está escrito así, que habrá otro. Dice la Escritura que si recibís a otro Jesús del que habéis recibido, o a otro espíritu del que habéis recibido, el mayor nivel de engaño es que se va a anunciar a un Cristo más greco-romano que la esencia del Mashiach hebreo bíblico. Entonces yo estoy firme desde mi posición, porque Yeshua dijo: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, él no era una persona no radical, era extremadamente radical. También confrontativo al sistema religioso de su tiempo. Dentro de su propio pueblo, pero se había distorsionado la verdad. Isaías lo profetizó. Dijo: este pueblo de labio me honra, porque su corazón está lejos de mí, porque guarda como doctrina mandamientos de hombre
que se le ha sido enseñado. Y su temor de mí es un temor al ser humano. Le temen más a qué dirán de ellos, o que van a ser tenidos como falsos. Pero prefieren ocultar la verdad, como está escrita, en vez de decirla en amor claro. Si nos estamos acercando al fin de los tiempos, o estamos en el principio del fin, o los principios de dolores, o el principio de los principios de dolores, porque vemos cómo la palabra profética se está cumpliendo simultáneamente en los cuatro cabos de la tierra. Se va a requerir de que la verdad salga a luz, porque en los últimos 2000 años hubo tanto sincretismo. Es una mezcolanza eso. El sincretismo es una mezcolanza entre la doctrina bíblica y las religiones orientales y occidentales, como en el caso del gnosticismo egipcio hindú mezclado con cristianismo en el primer siglo, llamado los gnósticos cristianos, que tomaron doctrinas del hinduismo y del egipcio antiguo para traer una mezcolanza, como lo ha hecho el cabalismo judío en estos últimos tiempos. Entonces, sin darse cuenta, el hombre da fruto dependiendo de la raíz de qué árbol es. Si tus raíces son de organizaciones que fueron el producto de una mezcla bíblico y mandamientos de hombre, con versículos aislados, a tal nivel que yo conozco en El Salvador, aquí en este país, a varias denominaciones y organizaciones evangélicas que son más fieles a los estatutos de su denominación que a la palabra escrita, y son más radicales que la ley de Moisés. Así de desgraciado es la cosa. Más radicales se creen que la ley de Moisés en base a sus interpretaciones y mandamientos de hombres, y algunos doctrinas de demonios. No estamos tirándonos denominación contra denominación, porque da la casualidad que yo no vengo acá a representar a ninguna denominación, y tampoco nadie está obligado a escucharme. Pero el que tiene sed y el que tiene hambre buscará la palabra. La palabra, ¿cómo es? Dice, pelearán contra el Cordero. No dice que no pelearán, pero el Cordero les vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y qué arma usa para pelear? ¿Cómo Yeshua pelea? Apocalipsis 19 también dice, y vi el cielo abierto, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia, algo equitativo, juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. También en Apocalipsis 3, cuando habla de la gran ramera o de Jezabel, y tome nota, porque cuando habla la iglesia de Tiatira, cuando habla a la congregación de Tiatira, les dice, tengo algo contra ti, toleras a Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a comer sacrificados a los ídolos y a participar de fornicación. La fornicación, los actos sexuales no lícitos, se dice porneia en griego, realmente también habla de la idolatría en hebraico. La palabra para idolatría, que se usaba con Jezabel en la idolatría, también era prostitución idolátrica.
en el capítulo 12, le dice en el versículo 19, yo conozco, le dice a esta congregación, al pastor o al obispo, yo conozco tus obras y tu amor y tu fidelidad, tu servicio, tu perseverancia, que tus últimas obras son mejores que las primeras. Por sus acciones no le reniega nada. Pero, sin embargo, tengo algo contra ti, que toleras a esta mujer, llamada Jezabel. Pero tome nota, 700 años atrás aproximadamente, 600, de que se dijo Apocalipsis, 700 años atrás, Jezabel ya había sido asesinada por Jehú. La atropelló Jehú y luego los perros comieron su carne y bebieron su sangre. Solo dejaron la calavera y las plantas de las manos, los huesos de las manos. Los perros la comieron. Para que se cumpliese lo dicho del profeta Elías. Y vengara Adonai, vengara. El Señor también es vengativo. Esa es una doctrina. La doctrina de la venganza está escrita en toda la Escritura. La sangre derramada será juzgada y vengada. Aún los santos. Si usted me dice, pero el Señor dice, no te vengues tú mismo. Sí, pero también dice, déjame la venganza. Mía es la venganza. Yo me vengaré. O sea, el Señor, hay un versículo que dice que Él es el Elohim de las venganzas. Después voy a explicarles por qué los juicios caerán sobre la tierra, que es el producto de la venganza. Y esto no ha terminado todavía. Se anuncia el año nuevo, pero también el día de la venganza de Dios nuestro. Esta Jezabel aparece viva. Es una representación de una mujer, por ende entendemos que es un espíritu de demonio y de confusión con la misma doctrina que tenía Jezabel bíblica, la histórica, que era una reina que se había mezclado en Israel al casarse con Acab de Israel, reinaba desde Samaria y había hecho un templo para Baal. Baal quiere decir dueño, en hebreo para decir esposo se dice Baalí, y derivado señor. Por eso en Oseas dice, quitaré de vuestra lengua el lenguaje de los Baales. Y los profetas de Baal gritaban Baal, Baal, o sea, Señor, Señor. Por eso Yeshua dice, no todo el que diga Señor, Señor, porque puede estar mencionando al otro Señor. Toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza y enseña. Hay un montón de profetizas en el mundo. Algunas se ponen, dicen que se ponen una manta en la cabeza para representar autoridad, pero eso no quiere decir eso. Que toda la mujer que profetice sin tener cobertura sobre su cabeza, pero la cabeza de ella no es la de ella. Para eso tiene el cabello en vez de velo. Es su marido. Es la sujeción a su marido. Porque la cabeza de toda mujer es el varón. Y dice, cubra su cabeza. No dice con qué. Solo cubra su cabeza. Y la cobertura o la cabeza de todo varón es el Señor. Estoy hablando de 1 Corintios 11. Por lo tanto, no estoy hablando de ninguna cosa en la cabeza. Más adelante dice que la naturaleza misma te enseña que la mujer en vez de velo se le ha dado el cabello. Y le es deshonroso cortárselo, dejárselo crecer, le es honroso. No pecado. Honroso es apariencia por honra y depende de su relación con su marido. Bueno, no voy a meterme en ese detallito, porque más adelante el apóstol Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso con esto, las iglesias de Dios o las congregaciones del Señor no tenemos tal costumbre de pelear por semejante malentendido. Ahora, que profetice bajo cobertura, por causa de la autoridad angelical, que todos se mueven bajo sujeción. Porque si se la lleva de profetiza, pero mantiene un nivel de rebeldía al orden establecido por el Señor, eso no es machismo, porque en el Señor no hay varón ni hembra, todos somos unos en el Señor. Este es un concepto de orden y autoridad. Que se dice profetiza y enseña, es maestra,
y seduce a mi siervo a cometer inmoralidad sexual y comer sacrificado a los ídolos. Está relacionado la fornicación con la idolatría, igual que en Jeremías 3. ¿Cómo te has convertido en ramera? Le dice a Jerusalén. Por la idolatría participada, que adoraban a Dios, dicen, y adoraban a sus dioses. Como los samaritanos. Seguían adorando a sus dioses. Y una vez el Señor le mandó leones que los comieran. Porque supuestamente adoraban al Señor y adoraban a los demonios. Nadie que adora palo y piedra, todo el que adora imagen, no puede decir que está adorando al Señor. Porque esa es una de las prohibiciones extremas en la ley del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante ellos. No lo llevarás a tu casa. No seréis agorreros. No seréis adivinos. No participaréis en la astrología. No adoraréis las señales del zodiaco. Lo dice. Ninguna imagen vistes cuando te hablé de en medio del fuego. Ninguna figura de hombre o animal. No las venerarás, ni las tendrás en tu casa, ni las respetarás. No venga a decir que sirve al Señor sirviendo al palo y a la piedra. Porque la fe es esta: al Señor tu Elohim adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Huid de la idolatría. También dice huid de la fornicación, huid de la idolatría. Es el mismo equivalente. Y luego dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Muchas de las fiestas que celebra el movimiento protestante tradicional, sus raíces vienen del catolicismo romano. Y del catolicismo romano viene de su mezcolanza en las naciones, y casi todo su culto es dedicado al dios Sol. Es al Sol Invictus. Todas las culturas antiguas, como los sumerios, los egipcios, los caldeos, los mayas, los incas, adoraron al sol. Adoraron al sol. Si usted puede ver, en todas partes aparece el círculo solar como la hostia. Aún el Santísimo, que le llaman, eso adora el catolicismo romano, es un gran sol y adentro una hostia. A eso le llaman al Santísimo. Si usted le pregunta a cualquier católico de verdad, te va a decir que en espíritu, alma y cuerpo el Señor mora allí, en ese pedazo de pan. Cosa que los que estamos siguiendo al Señor en el camino, la verdad y la vida, no creemos en eso. Espero estar hablando claro. Siempre que uno habla Biblia va a ofender a alguien. Si eso es así, porque no todos van a estar de acuerdo. Sobre todo cuando es confrontativo el lenguaje. Por eso, cuando buscamos la esencia hebraica, no judaizante, hebraica, es para adorar al Señor en espíritu, por el espíritu, y en verdad, en base a la escritura. No podés comer la mesa del Señor y la mesa de los ídolos. No podés participar en el templo de Dios con el templo de los ídolos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El Mesías contra Belial. No puede servir a Baal y servir al Eterno.
Adonai tu Elohim servirás, a él solo servirás, por su nombre jurarás. No lo escribí yo solamente he aprendido en los últimos años leyendo y oyendo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y mire, ya no estaba allá en Israel, ahora estaba dentro de las congregaciones del Asia Menor. Y si Apocalipsis es profecía, significa que está profetizando para el fin de los tiempos, que esta mujer va a seguir metiéndose en las congregaciones del Señor, en manipulación de las cosas santas. Y no es que sea una mujer realmente, son hombres que son no muy hombres de Elohim, hombres manipulables, no dueños de sí mismos, ministros movidos por sus líderes para arriba y para abajo. Y aquí le ha dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. La inmoralidad no solamente era el acto sexual, no, porque la mayoría de predicadores se ha centrado en ese pecadito nada más. Si la Biblia tiene 613 mandamientos donde dice cosas de las que no se deben hacer, son en los primeros 5 libros. He aquí que yo la he hecho en cama a los que con ella adulteran, y en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con penosa muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor, que escudriño la mente y el corazón, y les daré cada uno de ustedes conforme a sus obras. Está serio esa palabra. Eso está completamente tremendo, tremendo. Tremendo eso. Da aflicción la palabra. Como es espada de doble filo, te pega a ti también. No es joder a los demás, tienes que predicártela a ti. Tenés que aplicártela a ti mismo. Porque tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Así que esta palabra es para mí. Me estoy enseñando a mí mismo. Miren lo que usa para pelear. En el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando habla de la doctrina de Balaam, son los que maldicen a Israel. Ya han oído ministros hablando en contra de Israel a cada rato. Bueno, Balaam. También Balaam son los manipuladores del pueblo, líderes que manipulan con astucia para que la gente les sirva a ellos y no al Señor. Dice, por tanto arrepiéntete, de lo contrario vendré pronto a ti. A otra iglesia, la de Pérgamo. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos. Está hablándole a las congregaciones. No le está hablando allá afuera, sino que es al supuesto pueblo interno. En esta palabra es cuando ya nadie te quiere oír. Cuando si alguien te invita, se arrepiente de haberte invitado. Es mejor que no te inviten. Porque esto no es así nomás, se tiene que estar seguro que la palabra dicen la espada del cristiano. No, no es la espada del cristiano, es la espada del Espíritu Santo.
Dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la dabar de Elohim, como una espada de doble filo. ¿Saben ustedes que una espada de doble filo hace doble herida cuando mete y cuando la regresas hace 4? Es una herida mortal. Una espada de doble filo que penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, porque todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta, aún en lo oculto y en lo privado. Así que lo único que Él te pide es arrepiéntete. Vuélvete a Él. La palabra es poderosa. La palabra profética, toda palabra del Señor es una palabra verdadera que es profética. Es clara y específica. Es clara y es específica. Y tiene el poder de cortar, de arrancar, de destruir y de plantar y edificar. Por eso es una espada de doble filo. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor apartará las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Al trigo y la cizaña serán separadas. La palabra tiene el poder de separar agua de agua, separar la luz de las tinieblas, separar el buen fruto del mal fruto, entender la noche y el día, de trasladar del reino de las tinieblas al reino del amado, de saber dónde están los cimientos, a quién el hombre sigue. Si está siguiendo a un hombre a través de una denominación entre comillas y no al Eterno, sencillamente su camino es malo. Hay camino que al hombre le parece recto, pero el final es muerte. Y la muerte es una religiosidad. El velo que cubre a las naciones es la muerte. Libro de Isaías. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque cuando leen el antiguo pacto, aún les queda puesto el velo de Moshe. O sea, la revelación no llega. Y no solo se refiere a Israel, sino al pueblo de estos últimos 2000 años. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea que con una palabra escrito está. Esa es la espada del Espíritu. Hiere al entrar y hiere al salir. Dice que el Cordero ha vencido y pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Aún al anticristo, cuando esté predicando y haya terminado de gobernar, dice que el Señor lo matará con el espíritu de sus labios. O sea, la palabra matará al impío. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, dice Apocalipsis 1 y Apocalipsis 19. Pelea con la escritura. Cuando Hasatán lo llevó al desierto, el Señor lo tentó en el desierto, después de haber sido ayunado, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto, impulsado por el Espíritu, después de ser bautizado, para que fuera tentado por Satán. ¿Y cómo lo tentó? Con palabras, con engaño y con tergiversación de la Escritura. Los que hemos conocido la Escritura también hemos sido tentados de la misma manera. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cada ataque en Mateo 4 y Lucas 4 que Satán le hizo a él atacó, peleó contra él con la espada
que salía de su boca. Porque Jesús era un hombre lleno de la palabra y de la Torá del Señor. Sabía de memoria, como todo niño judío, los libros de la Torá. Sabía el Bereshit, el Shemot, el Vayigra, el Memigmar y el Hayevarim, o el Pentateuco, pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso que él lo citaba fácilmente. Cuando no comió 40 días y 40 noches, vino a él el tentador, y en la necesidad primaria que él tenía era corporal. Tenía hambre, tuvo hambre, y mucha gente vende al Señor por hambre, roba por hambre. Dice que no se tiene poca ladrón cuando por comer es que quiere, roba por comida, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Lo dice el proverbio. Hay ministros que empezaron bien en el camino del Señor, pero a medio camino las necesidades, su estilo de vida, su querer vivir a un estilo mayor de lo que ganaba. Por eso Pablo te manda a todo el que va al ministerio a tener su propio trabajo con sus propias manos, a menos que esté dedicado de lleno a la obra, porque no todos los ministerios o los hombres de Dios son benditos. Sí, todos son benditos, pero no todos tienen no todos han tenido la abundancia económica para poder vivir más o menos conforme a su trabajo, porque el obrero es digno de su trabajo. A mí no me impresiona ver a alguien que haya prosperado. Si Dios lo quiere prosperar, no me preocupa. La gente solo habla mal de los prósperos, pero no hablen mal de aquellos ministros que están en las zonas rurales, en cantones le llamamos al país. En este país se le dice cantones a las zonas rurales, a la gente del campo. Yo conozco hombres que están ahí ministrando que no tienen ropa. Y he visto en las naciones hombres que no tienen nada y otros que tienen tanto. Yo no voy a meterme en ese pleito. Eso el Señor mata y David, él enriquece y empobrece, él pone y quita. Estamos hablando del robo y del engaño, eso sí. Por hambre. Mujeres dejan a sus esposos, hijos se van a la calle a trabajar por necesidades económicas, por necesidades fisiológicas. Tuvo hambre. Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vino a él el tentador y le dijo, mire, el lenguaje de duda de Satán. Si eres hijo de Dios. Hay gente que no necesita que el diablo lo tiente, ellos solo se tientan. Cada vez que tienen un problema y dicen, soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me contestaste cuando se murió mi mamá? ¿Por qué me dejó o tuve un divorcio? ¿Y por qué mi hijo no me quiere? ¿Y por qué se murió mi niño? ¿Y por qué se murió mi mamá o mi tío, mi abuelo? Y empiezan, si soy hijo de Dios, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me provee? Me van a quedar limpio tiene. No, ese lenguaje no hay que usarlo. Si eres hijo de Dios, es poner en duda la naturaleza divina impartida en el nombre del Eterno. El que es creyente, el que ha creído en su nombre y lo ha recibido, es hecho hijo de Dios. Por ende es heredero y coheredero. Y si alguna vez te pasa una desgracia, Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito, y no se mete problemas uno con el Eterno, porque al otro lado, cuando tú te mueras de esta tierra, desnudo entraste a este mundo y desnudo te vas. El que te va a estar esperando al otro lado es el Señor. Si no, disculpa, porque si no el infierno te va a tocar el Seol, junto con el diablo y sus ángeles. Dios te guarde, con Dios te libre, junto. O sea, no se metan en pleito con el Eterno cuando no entiendan una cosita. Hay gente que ha dejado al Señor porque dice, el marido las dejó, gran llanto, se van al mundo, dicen ellas. Otros, la mujer lo dejó, gran desgracia. Job no pecó en su lenguaje cuando dijo Adonai dio, Adonai quitó, sea su nombre bendito. Tuvo hambre, algunos por necesidad, se meten a un ministerio, empiezan a alquilar casas o a querer construir, y la gran visión es seguir el modelo, se meten a construir y a medio camino se llenan de deuda. Y entonces, después adentro se necesita mucho gasto, dependiendo de la visión. Bendito a redes sociales. Yo pagaba televisión y radio.
locales, hoteles, transporte, viajes, gasolina. Ayudaba a mantener algunas filiales. De ahí se independizaron, como la independencia centroamericana. Está bien, miren, pues, no hay problema. Y ayudé a compartir, a abrir muchas cosas. Y vi que hay mucho gasto internamente. Y tienden a vender la palabra por una necesidad de su estómago. Por eso Pablo dice, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo material. Por eso que hay que ponerse claro, de gracia recibiste, es de gracia. Porque dice que tuvo hambre el tentador, el Señor. Y el tentador viene y dice, si eres hijo de Dios, ese lenguaje de duda. La duda viene provocada por un pensamiento de engaño. La duda es una semilla que produce incredulidad. Es como un huevo de serpiente, lo dijo una vez un varón. Entonces, tuvo hambre. Tuvo hambre el tentador. Llegó el tentador, tuvo hambre el Señor. Y él fue tentado con palabras. Porque el que nació de Dios, el enemigo no lo tienta, no lo toca. El Señor no es tentado por nada, ni él tienta a nadie. Pero cuando le habla, le dice, si eres hijo de Dios, di, o sea que el poder está en la palabra, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor tenía la autoridad para decirle, piedras, conviértase en pan. Y bien hablado, en rebeldía al Padre Celestial, porque él iba a estar haciendo caso al enemigo. Cuando yo he llegado a algunos lugares en el pasado, y ya casi no, pero antes, hay gente que me decía, quiero invitarlo, pero me predica de este tema. ¿Y por qué quiere ese tema? Siento del Señor, entonces predíquelo usted. Porque yo no voy a ir a predicar el tema suyo, a menos que sea una extensión de un seminario, a enseñar algo. Ya formalmente, ya tenemos los temas establecidos. Bajo la guianza oramos, es diferente. Pero no podemos obedecer al enemigo, ni predicar por el ojo, ni predicar cuando vemos una situación. Tiene que el Señor darte una palabra, si no, no hables. No, mire, le dice, di, habla, predica, enseña, profetiza. Yo no siento cuántas ganas tienen de andar predicando para ir para abajo. La mayoría siente de ir a Estados Unidos, nadie siente de ir a Haití. Todos sienten de ir a predicar en púlpito. ¿Por qué no van donde está la necesidad de decencia? A las cárceles, a los hospitales. Porque ahí no hay dinero. Se le predica a ricos y a pobres, a todas las etnias. A pequeños y a grandes, sin distinción de raza, ni de colores de piel. Di que estas piedras se conviertan en pan, y él le dice, escrito está. Aprendan. Si no está escrito, no lo prediquen. El modelo a seguir es el Señor. Escrito está. Y le cita Deuteronomio 8:3. Cuando dice, allá en Deuteronomio, el Señor dijo en Devarim, yo te he traído por este desierto grande y espantoso, y te hice tener hambre, y te afligí, para ver lo que había en tu corazón, y te sustenté con maná, con matzé, comida que tú ni tus padres habían comido, y te hice cruzar por este desierto, para ver lo que había en tu corazón, si vas a servir al Señor o no, para que aprenda que no solo de leche, de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, de Barín, de toda palabra que salga de la boca de Elohim, de eso el hombre vivirá. Todo el que niega y vota el Antiguo Testamento, niega las palabras del Eterno. Por eso que los indoctos e inconstantes tuercen la doctrina de Pablo, por no entender lo que Pablo está aplicando, torcieron la escritura y crearon una nueva secta, los paulinos, diciendo que no están en gracia, que no están en ley, sino en gracia, por sacarle algunas porciones que no han entendido. La palabra ley se decía instrucción, era para un niño que va aprendiendo a conocer al Padre. Para eso fue dada la Torá, y fue dada para los malos y para los impíos, para que les cayera, no para el justo.
Para el justo era para instrucción de vida. Porque él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. El predicador está botando la Biblia diciendo esto es logo, no es rema. ¿Y quién te da la autoridad para decir eso? Qué desgracia. Toda la escritura es útil, toda. Cuando Pablo habla de la Santa Escritura, habla de Bereshit hasta Malaquías, no de sus cartas, ni de los evangelios, porque no existían en ese tiempo. Se aparecieron al finales del siglo. La escritura de lo que los apóstoles predicaban, Pablo predicaba, Bernabé, Silas, Judas, Timoteo, Tito, Pedro, Pablo, Bartolomé, Felipe, Esteban, Apolos, Priscila y Aquila, todo era escrito está, escrito está. La Tanaj, los profetas, la Torá y los escritos. Toda la escritura es útil, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda. La palabra toda es kol. Toda. De Barín, palabra que salga de la boca de Elohim, Baruch Hashem. De eso, el hombre vivirá. Viviremos por fe, pero la fe viene por oír la palabra. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Dijo Pablo en Romanos 10. Porque cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio 30 dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, será la ley. El nuevo pacto es, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Para que no digas que está en el cielo, ni está al otro lado del mar, sino cerca de ti está la palabra en tu boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el lenguaje del nuevo pacto. Si confiesas con tu boca que Elohim levantó entre los muertos a Yeshua, serás salvo. Porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salvación. Es un estudio de Romanos 10, sacado de Deuteronomio 30, donde se predica ley y gracia para aplicarla espiritualmente. Bueno, el entendido entenderá. Por eso que dice, de toda palabra que salga de la boca de Elohim, el hombre vivirá. Saca la espada de doble filo y le cita Deuteronomio 8:3. Escrito está, Satán. ¡Pum! Luego dice que lo lleva al pináculo del templo. Y entonces le dice, échate aquí abajo. La escritura no dice tírate, échate aquí abajo. Y le cita el Salmo 91, porque escrito está. Imagine ya aprendiendo él también, usando la espada mohosa, no doble filo. Porque el Satán le añade y le quita, igual que el religioso, igualito. Son iguales. Dice que le dice, échate aquí abajo. El Salmo 91 no dice tírate. Y le cita, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y hasta ahí corta. Ya no siguió diciendo. Porque el otro versículo dice, hollarás y pisarás al cachorro, el león y al dragón. Y como el dragón no le convenía su derrota en el mismo Salmo 91. Siga leyendo. Falso ministro, siga leyendo. Hollarás y pisarás al cachorro, el león y al dragón. Estoy hablando para que los hermanos se fortalezcan. Que no le tengan miedo ni a la muerte, ni al diablo, ni al coronavirus, ni a la pobreza. Porque si el Señor es tu Señor, con una palabra te sostiene toda la vida, porque la palabra es profética, y si Él te da una palabra, se cumple. Yo no necesito que alguien me venga a profetizar, dice el Señor que te va a llegar la prueba. Y no dice que seremos probados por diversas pruebas, no ya lo sé. En cualquier momento te llegue. Yo que toda la vida he vivido en privado, no hay problema. No solo de pan vive el hombre, sino de toda, no le quite, todo es todo. Toda palabra que salga de la boca de Elohim, el hombre vivirá. Y toda la escritura, toda, es inspirada por Elohim. Porque los santos hombres del ayer, los profetas, hablaron y escribieron, siendo inspirados, soplados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo.
Este lenguaje es para discípulos, para los que quieren aprender. Le dice, tírate aquí abajo. Le añadió y le cortó donde no le convenía. Todas las sectas tienen una doctrina, sacan versículos aislados, de temas aislados. Unos solo se centran en el Shabbat, en el día de reposo. Otros solo en el rapto, dice. Otros en la Santa Cena. Otros en la ropa. Otros en su centro tema es la paternidad. Otros es la prosperidad. Otros hablar en lengua. O sea, agarran porciones de la Escritura. No todas las sectas del mundo. Toda la Escritura es útil. Viene el Señor y dice, escrito está. Otro, ¿cómo se dice esa palabra? Otro. Yo me emociono cuando hablo de espadas porque toda la vida había espadas en mi casa. Machete le decían aquí. Aquí tienen otro nombre. Guarizama. Eso es para los de San Vicente y Oriente del Salvador. Son palabras antiguas. Miren. Le suelta el otro espadazo con la de doble filo. 6:16. ¿Sabe que tírate aquí abajo en el show? Le estaba tocando el alma, ya no el cuerpo, hoy era el alma, sus emociones, los sentimientos. Si él se tira, hubiera venido Gabriel, Miguel y 12 legiones de ángeles y lo hubieran puesto en la tierra. Pero él le dice, escrito está, Satán, no tentarás al Señor tu Elohim. Otro golpe. Ahora viene la estocada mortal. Y aquí se han agarrado algunos predicadores para creer que el diablo tenía derecho legal sobre la tierra. Hay un montón de gente que habla de conceptos de territorio legal del enemigo. Mire, con un versículo voy a quitar toda esa doctrina rara. Adán no era el dueño de la tierra. A él lo habían puesto para que la labrase. El Señor dice, mía es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Es del Eterno. Y hay gente que dice que el diablo tiene derecho legal sobre la tierra porque Adán se le entregó. No. Usted ha leído al revés. Él es el padre de mentira. No hay mentira en él. Abusivo. Y revela el fin de los días, que el último tiempo se va a pelear por a quien adora. Mire que le dice, si eres hijo de Dios, va, lo pone en duda. Ahora toca su espíritu, porque en el espíritu se adora. El ataque es interno. Y le dice, todos los reinos de la tierra te daré. Le mostró los reinos y su gloria. Todos los reinos de la tierra te daré, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién dice eso? El diablo fue el que lo dijo. Nadie le ha confirmado en toda la Escritura. El Señor quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los entendidos. Con él mora la luz. La serpiente antigua es el que engaña al mundo entero. Toda su doctrina se basa en mentira. Cambia sí por no y todo no por todo. Dice que todo no es todo. Ellos dicen que todo no es todo. Es doctrina del enemigo. Todo es todo. Y sí es sí. Y no es no. Si el Señor te dice, ciertamente morirás si comes de este fruto, así es. Viene Satán y dice, Dios les ha dicho que no comas de todo. No dijo eso. El Señor dijo, de todo podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y Satán qué dijo? A Eva engañó. Así que Dios les ha dicho que no comas de todo. ¿Qué todo? De todo. Y viene Eva y le añade, no solo del árbol que está en medio, que no lo toquemos, dice. No dijo el Señor, no lo toque. ¿Sabe Dios? Le digo que el día que comieres de eso, seréis como dioses. La elevación en la carne. Seréis como dioses. Esta pandemia ha sacado a luz que la ciencia no es Dios. Tienen ciencia para hacer mal y la ciencia para hacer bien. Se está dependiendo de la ciencia para que saque una vacuna. Y ha visto que el hombre
Él sin Dios no es nada. También ha bloqueado a los predicadores. No se pueden congregar y están peleando que quieren congregarse. Si cuando nos toque congregar hay que hacerlo respetuosamente, con las reglas. Yo sé que Dios sana, yo he visto milagros, yo sé que Dios sana. Sin embargo, no pueden ser irresponsables, porque en congregaciones en Corea se contaminó la gente. Y no es verdad que una vacuna nos va a curar o va a hacer los 3/6. Todo ese montón de cosas que se oyen aquí por los medios de comunicación. Pura fábula. El mundo entero está para el totalitarismo mundial. Todo el tiempo se ha estado preparando el terreno para el anticristo. Se peleará con el escrito está. Mire, le dije, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adora. Abusivo, quería que el eterno Hijo del Santo lo adorara. Que postrado, que se tirara como que si él fuera algo. Y hay gente que dice que el diablo está en el infierno. No, hombre, señores, el diablo no, ahí es su cárcel. Él no manda ni reina en el infierno. Pura doctrina falsa. Ustedes dicen a la gente, el diablo te lleva, el diablo no lo van a llevar a nadie. Los que echan a la gente al infierno son los ángeles de Dios. Lea bien. Hasta el diablo lo van a echar. Amarrado con una cadena. Lo van a meter al infierno. Para él se lo han preparado. Para él y sus mensajeros. Mire, oiga esto, lo que le dice. Todos los reinos de la tierra te daré porque postrado me adorares. Sí, postrado me adorares. ¿Y cómo le va a dar a él? Si ella sabía quién era. Y ahí le tocó un golpe. Vete, Satanás. ¿Sabe que esa palabra en hebraico lo que lleva es fuerza? Vete, Satanás, como expulsarlo como una basura, a tirarlo al suelo y a postrarlo, tirarlo al suelo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Y aplastado con la espada. La palabra es poderosa. Voy a dedicar todos los años que me esperan en el estudio de la palabra. Porque toda palabra del Señor es limpia. Purifica el alma. Es pura. Purificada en horno de tierra 7 veces. Por eso la gran necesidad del escrito está. Si no hablan conforme está escrito es que no les ha amanecido. No pueden inventarse cultos ni crear una nueva iglesia. El cuerpo es uno. Y ya tiene Señor y Él edificó sobre una roca que Él es el mismo. Habló el Señor y existió, dijo y fue hecho. Voz de Dios con gloria, voz de Elohim con potencia. Truena el Dios de gloria. Adonai rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Escrito está: pelearé contra la religión, contra los hijos de Jezabel, con los mezclados, con la espada de mi boca. Yo no sé, dice que había un rey bien gordo en la escritura, y Ahod, uno de los jueces del libro de jueces, de Chopetín se dicen, uno de los jueces, tenía un puñal de doble filo. Un puñal de doble filo. Y le dijo al rey: tengo una palabra para ti, rey. Al oído. Cuando el rey llegó, cerró las puertas, Ahod se metió y le metió el puñal. Le sacó todo por dentro. Ahí lean ustedes. Con un puñal de doble filo, y cayó muerto. Ahod, el juez de Israel. Los que nunca han leído de Ahod, que les quede de ver.
Por favor, hombres del Eterno, no profeticen si no está escrito. Si no pueden comprobar una doctrina escrito está, no la hable. Si tiene dudas de su doctrina, cuestiónela. Pero nunca se cuestiona el versículo escrito. Solo se cree. Solo se cree. La mayoría de su doctrina la tienen en versiones de la escritura. En la Biblia es en español. Si se equivocaron los traductores, también ustedes se ven a cuenta. El Señor peleará con espada en su boca. Que Dios levante a los Ahod. Ahod. Con su puñal de doble filo. Era Ehud. En otra versión dice Ahod. Está en el libro de Jueces, capítulo 3. Que lo voy a leer porque ya lo anuncié a Ahod o Ehud. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y el rey reunió consigo a los hijos de Amón y Amalek, y fue y derrotó a Israel, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. Ese es Jericó. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. 3 18 años. 3 veces 6. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ehud, hijo de Gera, un hombre de Benjamín. Benjamín quiere decir el hijo de la mano derecha, pero él era de la izquierda, era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Le mandaron un regalito al rey. Ehud se había hecho un puñal de doble filo, de unos 30 centímetros de largo. No era puñal. Y se lo ciñó debajo de su ropa, sobre su muslo derecho, a este lado, para sacarlo. Miren. Y le entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre gordo. No le cabía cualquier puñal, pero que tenía que ser uno grande. Aconteció que después de haber entregado el presente a Ehud entregó el presente, despidió a la gente que lo había traído. Pero él se volvió desde los ídolos, donde estaban los ídolos, se volvió cerca de Gilgal y se dijo: rey, tengo un mensaje secreto para ti, como una palabra profética. Entonces él le dijo: calla. Luego salieron de su presencia todos los que estaban con él. Se quedaron ellos dos solitos. Y Ehud se acercó a él, quien estaba sentado en una sala de verano que tenía para él solo. Ehud le dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Tengo un mensaje de Elohim para ti. Entonces él levantó de su silla. Pero Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Y el mango entró tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y le traspasó. Luego cerró las puertas tras sí y se fue. Luego lo hallaron muerto. Así vengó el Señor a sus santos, con una espada de doble filo.
Lo mismo volverá a repetirse. Peleará con espada de doble filo. Engordó Jesurún y dio coces. Pablo dio coces. El crecimiento es hacia arriba, hacia la estatura, hacia la medida de la plenitud del Señor. Ahora, suelten palabra. Plaga no tocará tu morada, en los días de hambre serás saciado, el enemigo quedará aplastado, la sangre te limpia de todo pecado. No estás en una religión, estás en el Señor. No te vanaglorees de que estás en una buena iglesia, estás en la esposa del Cordero. Y alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Escrito está. No se gocen que los demonios se les sujeten en su nombre, sino alegraos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Porque la honra y la gloria es para el Eterno, no para el hombre alguno. Al Señor tu Elohim adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Todo ser creado tendrá que confesar que Yeshua es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así está escrito. Y así era necesario que sucediera. Que el Mesías iba a morir. Y que resucitaría el tercer día. Y ascendería como el Hijo del Hombre al cielo. A la diestra del Abacados, como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y volverá a la tierra por segunda vez. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Y para el establecimiento del reino del Padre en la tierra. Los entendidos entenderán, y ninguno de los impíos entenderá. Esta palabra le gusta al hambriento y al que es hijo de Dios. Al religioso le explota la cabeza, se pone a murmurar como serpiente antigua. Esta palabra es para los que son benditos de Adonai. Bendiciéndote bendeciré. Solo piense quién es y tome la palabra, porque toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia, a fin de que esté enteramente preparado. Apropiese. Usted es próspero, usted es sano, por su llaga fuimos curados. Y si alguna vez nos toca morir, ¿y quién dijo miedo? Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48:14. Os encomiendo la palabra de su poder, la cual puede cimentaros y darnos herencia entre los santos y entre los redimidos. Que el Señor dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No se puede conocer al Señor solo por revelación y por intimidad. Él decide a quién revelarse y Él decide a quién abrir el libro para la palabra. Paz a vosotros. Shalom Aleichem.